y lo que él había prometido, digamos, cuando corría para las presidenciales, es decir, en la campaña política. Entonces, Guillermo Lasso dice lo siguiente. Él dice que pues encuentra mejor que haya un estudiante o que haya un joven, ¿no es cierto?, que estudie en una universidad, así sea mediocre la universidad y el estudiante, con un promedio de 7, dice él, ¿no? Aunque mediocre, pero es preferible aquello a que esté drogándose en la esquina, ¿no? Entonces, con ese criterio tan reducido, en principio, ¿por qué? Porque la universidad no es para todos y esto no pasa por un tema económico, es decir, eh, el recurso económico no puede ser la condición para cursar estudios universitarios o no. Digo, la universidad no es para todos en la medida en que no todas las personas están dispuestas, ¿no es cierto?, a tener esta relación, este sacrificio, esta disciplina, esta rigurosidad respecto al conocimiento, al estudio, al trabajo intelectual. No todos están, digamos, dispuestos a aquello, no a todos les gusta, no todos se sienten cómodos. Es decir, la sociedad no solo requiere de profesionales, porque si fuese de ese modo, pues tendríamos esta triste realidad cuando existían universidades que ofertaban carreras, ingeniería en diseño de joyas o cosmetología y cosas así, ¿no? Y digo entonces, la sociedad requiere de varios actores, actantes, ¿no es cierto? Entonces la educación técnica es importante. Hay otras opciones que no necesariamente, pues la universidad responde a ser la única posibilidad de los sujetos, pero ni un poquito siquiera. A menos que hagamos de la universidad y la educación superior cualquier cosa, o sea, cualquier barbaridad. Luego, ¿quién le habrá indicado a este señor que la pobreza tiene que ver con el tema de drogas, con el tema de, digamos, de alcoholismo? Porque tener, digamos, restricciones en la economía de ninguna manera te convierte en lo que antes he mencionado. Y luego esta tremenda irresponsabilidad de decir públicamente que es preferible tener profesionales mediocres. Entonces la entrevistadora le dice, imagine usted con ese criterio, ¿con qué seguridad pondría su salud en manos de un estudiante mediocre? Y el otro dice, no, no, pues esos escenarios son exagerados. Y me van a disculpar compañeros y compañeras, pero no son exagerados. Ahora, que el señor Lasso tenga o su salud esté atendida en los Estados Unidos, está muy bien, pero eh, pues es importante que quienes terminen titulándose en una universidad eh, sean lo suficientemente solventes, capaces de responder, ¿no es cierto?, al mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. No solamente es para encontrar un trabajo y acomodarse en una oferta laboral. Se entiende que un profesional tiene la capacidad de mirar los procesos, de rupturar, de proponer otros, de transformar, y no solamente, ¿no es cierto?, de, digamos, ser un sujeto operativo adaptado a las condiciones del mercado. O sea, eso es triste y terrible. Pero para el señor Lasso, estas son tonterías, ¿no? Como el tema de Lorenza también, ¿no? Lorenza que se ha vuelto famosa, digamos, en las redes, porque el señor, me da un segundo, por favor, dime.
Les decía entonces, Lorenza, ¿no es cierto? Que dice el señor Lazo, que es una mujer, en algún momento había dicho que en Bastión Popular, o en el Guasmo, bueno, ¿no? Digamos, en un barrio popular, ni siquiera popular, sino en un asentamiento, ni barrios creo que son. Bueno, dice que ha emigrado del campo a la ciudad buscando mejores condiciones. Llega a la ciudad, no tiene trabajo y dice entonces que vive en una casa de caña y que además cuando por ahí consigue algo de trabajo, ella puede vivir con $1, ¿no es cierto? Diario. Él en sus cuentas dice que con $20 estaría como resuelta. Por lo tanto, todo ingreso mayor a $20 para el señor Lazo ya es más y que suficiente. Entonces uno dice, esa es la lectura, así es la dirección del gobierno. Y claro, nos asalta eh, la incertidumbre en qué vamos a hacer los próximos años con un gobierno como este, donde el hijo del vicepresidente se casa y manda a decir que limpien por favor el centro, y no solamente de basura, ¿no? Sino de las personas en situación de calle, porque no ha de valer que estén ahí mostrando esta imagen, ¿no? Además que tengan la amabilidad de poner vallas, ¿no es cierto? Para que la gente no esté por ahí rondando y pues para salvaguardar todo este hermosísimo ambiente que ellos han deseado, mayor control policial. Y me sorprende más que haya ciudadanos que pretendan incluso que seamos y hasta agradecidos porque un par de sujetos han decidido casarse, atropellando todo derecho ciudadano. A mí me espanta. ¿Qué dicen ustedes? Eso de la boda estuvo lo máximo. Hay como dos lados ahí, porque unos dicen que estuvo mal, ¿Eh? porque algunos dicen que estuvo mal y otros dicen que estuvo bien, así que he leído parte de ambas partes, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, en eso sí creo que todos estamos coincidimos en lo quién soy yo para juzgarlo. Pero fíjense ustedes, cuando las personas expresan, y tal vez de forma ligera y aventurada, criterios como, ¿y qué más quieren, no? Si semejantes personalidades, o sea, la supermodelo Victoria y el otro que ha sido del Snapchat y que ejecutivo, con no sé cuántos seguidores y la. Vean, ellos para su matrimonio podían hacer lo que quieran, gastar la plata que les dé la gana. Si, incluso hasta de dónde han obtenido sus recursos, eso no determina, ¿no es cierto? Estas peticiones en las cuales la ciudadanía se ve afectada y en perjuicio. Y luego, que sí, que el turismo, vean, en este país se hizo un Miss Universo, un Miss Universo. En este país o a este país ha sumado, digamos, actores como Leonardo DiCaprio a exponer ciertas situaciones. Músicos como Roger Waters han aparecido, digamos, ¿no es cierto? Se trabajó una campaña donde se promociona en el Super Bowl, que se entiende es el espectáculo más importante del mundo. Hay una campaña masiva sobre I need this Ecuador, no sé qué. ¿De verdad creen
que este acto del domingo va a promocionar el turismo en las expectativas que dicen la gente en redes. Yo honestamente les digo, pero sin intento de ofensa a nadie, honestamente les digo, encuentro que es plata botada en la educación de la gente. Y luego que se escuden en envidiosos, resentir, o sea, ¿de qué? Disculpen. Este país tiene varios matices, incluidos las personas en situación de calle. A nadie le gusta vivir en la calle. Y será de esconderles hasta que se casen este par. Y o Y sea, que eso estén sería como, atentos para que, ¿no es cierto?, de las palomas y lo que se cagan las palomas no esté por ahí dando un... Y luego, no sé si han visto por ahí un video de unas señoritas que dónde se habrán colgado para... Sí le ves el velo, pero sí le ves el este, es una princesa. Y uno dice... Ah, sí, sí, vi eso. Puta, Que se parece una princesa. tristeza, da. En serio. ¿Qué ibas a decir, Diego? y o sea, algo que no estuvo bien, como usted dice, es que oculten a las personas en situación de calle, porque es una problemática social que el gobierno debería ayudar a solucionar, porque como usted mismo dice, nosotros no elegimos vivir en la calle, las circunstancias de la vida lo provocan. A nadie Entonces, le gusta. claro. Entonces, o sea, es una problemática que existe y con eso lo que están haciendo es tapar el sol con un dedo, aparentan algo que no es internacionalmente, pero el daño social o el mal social sigue aquí presente. Es de verdad desolador, por decirlo menos. Por decirlo menos. Ay, ahora, qué complicado que la gente pueda mirar con algo más de sentido crítico, ¿no? Tenaz. ¿Qué más ha sucedido? ¿Qué más ha pasado? No más. Bestia, voy a... ¿No más? ¿Qué más? Yo vi el juicio al defensor del pueblo, pues, profe. Ese juicio, pobre, ese defensor del... Y, a ver, no será el mejor, pero de verdad que hay unas varias inconsistencias y cuestionamientos en relación a ese episodio. Y, digamos, lo que verdaderamente debería inquietarnos, pues termina en, en un plano secundario o menor, ¿no es cierto? Y me refiero por lo menos, bueno, o por ejemplo, al tema del dinero que habían encontrado en ese departamento. Discúlpenme, ya les voy a decir qué es lo que son. Ahora me cuenta a ver si podría ir a dejar. Estoy en clase, solo un segundito. Terminé, te cuento. A ver, denme un minuto. A veces. Entonces les decía, lo que realmente debería inquietarnos, pues es llevado a cualquier lugar, ¿no es cierto? Incluso por la señora fiscal que también asomó en ese juicio, indicando que ella no podía decir absolutamente nada respecto a la plata. Además que ella se había enterado del tema ¿cómo se llama? Del defensor de la Defensoría del Pueblo y que estuvo ahí incluido en aquel entonces el ministro de Salud y al otro día, es decir, todos ya nos habíamos enterado, pero ella ni siquiera sabía. Y luego esa alcahuetería que tiene el señor que déjenme decirles, a
a quienes, no sé, le dan un voto de confianza o le hacen barra a Villavicencio, no estaría mal que busquen quién es este hombre. Porque este sí es un delincuente de a de veras, que ha tenido perjuicios con el Estado importantes, que sus actividades jamás han estado en la transparencia, pero hay que verle, ¿no es cierto? De un tiempo acá, y me refiero desde el gobierno de Moreno, el protagonismo que tiene, ¿no? Y con esa autoridad que habla el señor, a mí me espanta. Vean, este juicio a Celi fue una fantochada. Y ha ocultado lo que digo verdaderamente importante y dejan así en la nada. Y al contrario, le dan valor y peso a los adornos. Entonces, así es difícil, complicado hacer política en este país, ¿no? Claro, también principalmente creo que es porque, o sea, le quieren ver fuera al defensor, o sea, Sí, ya le haga quieren lo que sacar. haga, le va a estar afuera ya. Sí, a como dé lugar le quieren sacar. A como dé Ojalá lugar. que no se haga otro episodio como Yunda. Lo sacan y vuelve a entrar como perro por su Esos casa. otros sinvergüenza no. Viene a decir que sí, que lo que ha hecho el hijito son travesuras. De verdad, son travesuras. O sea, esas travesuras, ¿cuánto no le ha costado al municipio de Quito? ¿Cuánto no ha robado? ¿Desde cuándo la corrupción es travesura? Esos alcances es travesura. Pero espanta, digo. Realmente espanta. Bueno, ¿algo más? Un tema que le quería preguntar, ¿usted qué sabe sobre eso del radar en el Cerro del Montecristi? Porque sí veo que está causando como que polémica, pero como no veo noticias, la verdad es que no sé. Vuelve a repetir, Diego. O sea, ¿usted qué sabe de este tema que están hablando últimamente, que dicen que van a poner un radar en el Cerro de Montecristi, donde estaba No, la asamblea? no, no, no. No he leído, pero me voy a enterar. O sea, hay cada planteamiento contradictorio y a veces torpe. Por lo que yo sé, profe, los radars se los quiere implementar para, ¿cómo es esto? Para monitorear la zona, zonas de aviación que se dicen que son comprometidas por el narcotráfico. O sea, es un Los radares que quieren ubicar, me parece, ¿no es cierto? Eso es en Manabí. Para las más avionetas. es por ahí, pero el problema es que muchos colectivos ambientalistas están protestando porque creen que se puede Protestando. enseñar la ecosistema por la construcción de los Ajá, radares. Pero eso O sea, yo ya, más que pero eso ya todo, se poner la considera un infraestructura problema de los radares. de seguridad. Pero eso ya se considera como un problema de seguridad nacional, se le pasó a las Fuerzas Armadas y sí que ya no se puede, según para ya no se puede hacer nada, ya dentro de unos máximo de 6 meses ya se van a instalar los radares. Me parece que esa va a ser una realidad, el tema de los radares, ¿no? Habrá que ver, además, cómo se va a realizar. Es decir, si va a ser una alianza, si van a sacar a licitación, si hay estudios respecto a, me refiero a estudios ambientales para ser sostenible y que no supongan estos radares una afectación o un impacto importante, ¿no es cierto? O irreversible en temas de ambiente. Ahora, creo que esos son las preguntas más inmediatas, ¿no?, en relación a aquello. El tema del narcotráfico y de las drogas también encuentro que se trata a partir de la moralina de la esquina, del prejuicio, del miedo, pero pues no se da un trabajo o un estudio técnico, digamos, con una base que permita, ¿no es cierto?, dar una direccionalidad. Que salga la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y diga que van a quitar esa tabla de consumo y que entonces ahí, digamos, cualquier persona que tenga una posesión, ¿no es cierto?, no importa la cantidad, de alguna sustancia expuesta a control o ilícita, será apresada. Judicializar, penalizar, criminalizar, ¿no es cierto?,
a personas con una condición de salud. Respecto al consumo de drogas, hago referencia, es una tremenda irresponsabilidad. Porque que seas un adicto no quiere decir que seas un delincuente. Quitar esa tabla y además hacer una población todavía más importante en las cárceles que de por sí, ¿no es cierto? Tenemos un problema, pero, y digo, ni siquiera dándole ese primer lugar a aquellos, sino a los ciudadanos en sí, criminalizar y volver delincuentes a personas en una condición de adicción, es una torpeza. Pero háganles entender, como dicen por ahí, ¿no? Casi imposible. De verdad. Es una irresponsabilidad. Además, todo lo que se forja alrededor, ¿no es cierto?, del tema del tráfico, el microtráfico y el consumo, cuando está judicializado o criminalizado, es mucho más peligroso para un tema de seguridad. Ya, un segundito. Porfa, discúlpenme, denme 5 minutos, porfa. Ya voy. Gracias. He vuelto, discúlpenme. Bueno, estas interrupciones tienen una razón, y es la siguiente. Sí les había dicho que mi hijo Camilo ya es un adulto, tiene 22 años, hizo casi las 2 carreras, o cursó 2 carreras universitarias, casi paralelas, pero la una ya terminó y tiene esta incorporación, esta ceremonia el sábado. Entonces, como el otro es el más desprendido del mundo mundial, pues el terno que pretendía usar ha estado prestado y entonces están que me preguntan, que me llaman, que me dicen que y que hay que ir a buscar estas cosas que se ponen dentro de la ceremonia. Y esa es la razón por la cual tengo el teléfono y que me llaman y me timbran y me golpean. Ya les explico que pues en este momento no pueden ser atendidos, pero las personas son necias. Bueno, entonces, tal vez y para terminar la vuelta al mundo, este tema y esta política de Estado, que en un caso puntual, refiriéndonos a las drogas, es una política de salud, debe tener un trabajo y un estudio más responsable, ¿no?, de parte de las autoridades y dejar de tratarlo con esa ligereza o con esa moralina de esquina
o con el miedo que supone, ¿no es cierto?, que puede ganar el mismo sentido. Así entonces, esperemos que todas estas propuestas que están de parte del gobierno, tanto en el tema que he mencionado, como cuanto en la ley para el trabajo, es decir, en los derechos laborales, que pues con la propuesta de Donoso también se ven comprometidos, así como también el tema de la educación, tanto educación básica como media, ¿no es cierto?, y la educación universitaria. Esperemos que estas propuestas no tengan cabida, ¿no?, en la Asamblea. Ellos amenazan con hacer una consulta, ¿no es cierto?, que en últimas no creo que este país está en condiciones de asumirse un proceso electoral por todo lo que esto conlleva. Sin embargo, en última instancia, sería algo más loable, ¿no?, hacerlo en esos términos, por un lado. Bueno, veamos qué sucede, ¿no? Veamos. ¿Algo más? Profe, ¿Mm? no sé si ya toparían este tema, pero yo quería preguntarle a usted qué opinión tiene sobre el lenguaje inclusivo. Ah, a ver, pero cada uno. A ver, el lenguaje es una práctica que se va construyendo dentro de la interacción social, es decir, es una producción cultural. A través del lenguaje, los sujetos representamos, significamos y damos sentidos. El lenguaje no es, digamos, una estructura rígida ni flexible, ¿no? Como digo, está expuesta a esta interacción de los sujetos que al final, a través de aquello, como he mencionado, representamos. Ahora, la sociedad, ¿no es cierto?, ha sido y posiblemente insiste, ¿no?, en ser binaria, ¿no?, hombre o mujer, ¿no?, y el hombre con falo y la mujer con vulva. La discusión sobre el sexo y el género aún es una discusión vigente que viene, digamos, en un tratamiento ya por algunas décadas. Sin embargo, aún no, digamos, no se ha adoptado realmente, ¿no es cierto?, en la praxis, ¿no?, en la práctica, en la convivencia. Insistir en modelos y digamos, y en este sentido binario, no creo que sea lo más adecuado. Y claro, pues el tiempo va mostrando las nuevas necesidades, ¿no? Y no es que antes no existían personas que no se identificaban con lo masculino porque tienen falo o con lo femenino porque tienen vulva, sino que la sociedad, ¿no es cierto?, y su paradigma no visibilizaba. Creo siempre de forma firme, ¿no?, pienso con firmeza que las nuevas generaciones siempre van a ser mejores. ¿Por qué? Porque logran ir rebasando esos límites, ¿no es cierto?, y vamos como abriendo nuevas condiciones. Y estas nuevas condiciones son más diversas, ¿no? Si son más diversas, necesariamente son más incluyentes. Todos apuntamos a lo mismo, ¿no?, a tener una vida en condiciones de dignidad, de bienestar y pero sin desconocer la diversidad. Entonces digo, cuando nos reconocemos como diversos, necesariamente somos incluyentes, ¿ya? Es posible que este trabajo por ahí se vea afectado, y por usar una palabra solamente, por ciertas, digamos, puntualizaciones como muy particulares, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la susceptibilidad, esta exposición tan frágil respecto a lo que un sujeto puede sentir y ¿no? Puede que esté marcado por ahí. Sin embargo, yo encuentro importante
que la sociedad te permita determinar, ¿no es cierto? O que te permita sentirte dentro de, ¿no? Lo que sea. O sea, dentro de un espacio, dentro de un aula de clase, dentro de un equipo, dentro de una familia, dentro de un grupo, no importa. Pero que seas parte de aquello. ¿Ay? Y si en la forma binaria había hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que hacíamos la mujer desde lo femenino y los hombres desde lo masculino, y hay personas que no se sienten ni lo uno ni lo otro, entonces hay un neutro, pues. Y aparece el todos, el todas y el todes. Ella, él, ella. Cuando nos damos Compañeros, cuenta, compañeros, compañeras. Porque digo, es una cosa cultural, ¿me explico? Entonces, puede sonar ridículo, puede sonar fastidioso, puede sonar torpe, pueden existir defensores acérrimos de la lengua, ¿no es cierto? Y que se oye, que nos tocamos. Puede ser, misa puede ser. Pero finalmente la sociedad va marcando sus requerimientos. Y fíjense que el lenguaje, al ser parte de lo humano, porque es dicotómico, ¿no? El lenguaje existe porque existen los humanos y los humanos existimos a través del lenguaje. Al ser dicotómico, pues estas nuevas generaciones van a tener entornos más amables. ¿Me explico? ¿Cuántos han tenido que sufrir por un tema de sexualidad, por un tema de género, ¿no es cierto?, en relación a sus vidas y han tenido que padecer casi de forma tortuosa 20, 30 años para darse un respiro y mostrar? Digo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Vos qué crees, Kevin? Verá, o sea, yo le doy mi opinión, ¿no? Sí, sí, cada Eh, uno, cada uno. a mí me parece una ridiculez realmente, porque pienso que, o sea, el aceptar personas de otros géneros no conlleva dañar la gramática, ¿no? Además que se oye bien ridículo, ¿no? No sé. Yo pienso sinceramente, profe, que las mujeres de verdad, o sea, realmente empoderadas, están ocupadas en sus empresas, en inversiones, en la bolsa, y no tienen tiempo para esas ridiculeces. ¿Y los Ahora, hombres? también, o sea, pero es que más las feministas son las que impulsan este tipo de lenguaje, o sea, entonces yo pienso eso. Claro que también pienso que sí debería haber más apertura para otros géneros, todo eso, pero, o sea, no es necesario cambiar el lenguaje, ¿no? Está bien como está. Incluso Mario Vargas Llosa, yo sé que no es de Sí. su agrado, profe, pero él dijo que era algo ridículo y yo concuerdo demasiado con él. Hay un texto bien chévere que se llama La seducción de las palabras, ¿no? Y en la seducción de las palabras, finalmente, eh, es cómo percibimos al lenguaje, ¿no? Y cómo vamos percibiéndonos alrededor, por ejemplo, de lo masculino y lo femenino, ¿no? En las palabras. Eh, por ejemplo, la palabra tierra, ¿no es cierto? La palabra mar, la palabra globo, que digamos en O, que sería masculino, y tierra en A, ¿no es cierto? Cielo. Pues finalmente estas palabras te van seduciendo porque vas construyendo una percepción alrededor de los fonos, ¿no es cierto? Es decir, del sonido que producen estas. Y sí, el lenguaje inclusivo, pues no tenemos una percepción armónica ni seductora, ¿no es cierto? Pero esta es una limitación, digamos, también cultural. Entonces, la transformación de la cultura va a estar en la posibilidad de ir incluyendo y también retirando, ¿no es cierto? Lo que ya no está, ¿no? Lo que ya no nos representa ni nos identifica. Es decir, si el lenguaje nos representa, nos identifica y nos da sentido,
y vos en el lenguaje no te encuentras incluido. Nos vean por ahí, ¿no? Pero veamos. Y sí, en el movimiento feminista es posible que en este momento esté mucho más expuesto y con mucha más voz, y por ejemplo se le atribuyan el tema del lenguaje, pero en últimas no, ni siquiera es un requerimiento feminista. Es un requerimiento humano. Sería. Pero mucho hay que mirar cómo, ¿no? Cómo va la cultura. Cómo seguimos marchando dentro de la cultura. ¿Cierto? ¿Algo más? No más. Las muertes en Guayaquil. Dime. Las muertes en Guayaquil. El aumento Qué de bestia. Vean, sicariatos. en Guayaquil, ¿no es cierto? En Durán, en Quito. Dicen que, no sé si fue el sábado. Sí, me parece que habrá sido el sábado. Que en la Carolina, pues, hubo un tiroteo donde, claro, los sicarios hicieron lo suyo y mataron a quien debían matar, pero también estuvo comprometida, ¿no es cierto?, otros sujetos que resultaron heridos y sobre todo este ambiente de inseguridad que pues nos está recluyendo, o sea, además de una pandemia, pues esta falta, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana, pues hace que hagamos más grandes y más altas las murallas entre unos y otros, y no me refiero solamente a los muros, sino también a las mismas relaciones. Es decir, si viene alguien, ¿no es cierto?, y te quiere preguntar la hora, una calle, lo que sea, o sea, uno se va corriendo como que es el diablo, ¿no es cierto?, me va a matar, me va a asaltar, me va a drogar, me va a Es decir, cada vez tenemos más miedo de nosotros con nosotros. Algo le quería comentar, profe. Dale, Diego. O sea, la inseguridad en este país está aumentando cada vez más, pero, o sea, influye mucho el tema de la crisis económica también, la falta de empleo, eh, lo que se permitió que entren venezolanos sin documentos, todo eso ha ido influyendo para que aumente la delincuencia. Pero yo soy de esta temática, o sea, yo soy de la idea que esto no va a pasar hasta que no se cambien las leyes de este país. Porque, ¿qué encontramos nosotros en las noticias? Que un policía fue apresado por haberse defendido, por usar su arma, que fue apresado por haber disparado. Incluso ayer aquí en el Quinche cogieron un ladrón, se había metido a una casa y, o sea, todito el barrio se había alarmado, ¿verdad? La gente de ese barrio cogió, rodeó esa casa de lado y lado, y ahí tenían, como quien dice, acorralado al ladrón. Llegó la policía, lo que hizo primerito fue llevárselo y ni siquiera de su paliza o algo de eso. Y o sea, se lo llevan, de aquí a mañana ya está de nuevo en la calle haciendo tonteras. Y es un círculo que se repite, los cogen y los sueltan a cada rato y la delincuencia sigue. Y como le digo, la policía ni actuar puede porque... Claro, la delincuencia sigue por las condiciones, ¿no? Y no solamente son las condiciones respecto al marco jurídico, no solamente, sino son las condiciones respecto al trabajo, a la salud, al bienestar, que no son las mejores. Que uno se entera, ¿no es cierto? Y pues hay sucesos como esta dolorosa noticia de una chica que decide migrar a los Estados Unidos con una hija muy pequeña y llega a México porque, como saben, hasta hace poco, ¿no es cierto?, podíamos entrar sin visa. No duró mucho el tiempo de apertura de llegar a México sin visa por la cantidad de ecuatorianos digamos, que empezaron a migrar. Nadie migra porque quiere, ni porque no tiene nada más que hacer. La migración es dolorosa, es ruptura, es un fenómeno, de mucho dolor. Llega a México, intenta cruzar la frontera, en el camino, en el desierto, no puede más con su vida
y se muere. Sabemos de una. ¿Cuántos se estarán muriendo? Y no es un tema de Sí, leyes de este país. sí es complicado. Yo tengo un familiar que tuvo que irse así y tuvo que estar por un desierto por 5 días, creo que era, algo así. Pero ahorita ya llegó y vive bien allá. ¿Ves? O sea, llevando al extremo, ¿no es cierto? Al extremo. Porque es sobrevivir sin comida, sin agua, sin nada. Sí, porque hasta se endeudó, creo que eran $15,000, pero Además, ya pagó, ya acabó de pagar ese préstamo. además, viste que la gente habla con una ligereza, dice, pero que con 15,000, con 30,000, que por qué no se quedan y hacen un negocio. De verdad, ¿qué negocio puede prosperar con estas condiciones? Con un presidente que dice que $20 es más que insuficiente. Con un presidente que dice que no importa que seamos mediocres, pero bueno, que ahí estemos. ¿Con qué condiciones? ¿Cómo te pones un carrito de salchichas? Si la seguridad no tienes, si clientes tampoco, porque plata no tienen. Entonces es así como, ay, pero con esa plata, ¿por qué no se ponen algo? A ver, pues, o sea, sí, ¿a quién le puede gustar dejar a su familia, no? Poner su vida al límite, además de forma voluntaria. Claro, y él tuvo que irse como 3 veces. En la segunda sí le agarró la migra y le detuvieron. Y a la Pero hice tercera el ya intento pasó. otra vez, ¿viste? Sí, tuvo que intentarle de nuevo. Pero se fue de la noche a la mañana porque me acuerdo que solíamos jugar fútbol con él y me acuerdo que jugó un partido el domingo a mediodía y el Ujú. lunes ya se había ido. Eso. Cuando uno se va a ir, tienes que agarrar el camino y caminar, sin regresar a ver. Si regresas a ver para despedirte, te quedas, Supongo que es así. te quedas. O sea, cuando uno decide irse, y me refiero eh, siempre, ¿no? Siempre que uno decide irse, se van, ¿no? Si regresas a ver, ya nada, ya, me echaste a perder. Bueno, como siempre, muy chévere la vuelta al mundo. Siempre es importante como dar los puntos de vista, ¿no? Así como dice el que me parece una ridiculez. Sí, puede ser una ridiculez. Pero de pronto por ahí vos te pones en los pies del otro y ya no está tan ridículo, ¿no? Entonces, así como el tema doloroso de la migración que dice el Don de forma directa, que una persona con la que vos compartías y era parte de los tuyos, pone su vida en riesgo, ¿no es cierto? Llega hasta el límite. Finalmente, pues alcanza esto que deseaba, que era llegar a los Estados Unidos y por ahí eh, su ausencia se siente, duele y para la familia, para los suyos, para su gente, eh, es difícil, ¿no? Más también para los que están fuera. Eh, Decía entonces que poder compartir entre todos lo que es parte de nosotros y lo que está sucediendo también, pues siempre resulta enriquecedor. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hacer en principio solo un pequeño recorrido, o sea, mencionar solo datos y puntualizaciones en relación a lo que significa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para luego trabajar el texto de Hobsbawm, eh, que habla o que reflexiona sobre sobre el nuevo orden, dice él, ¿no es cierto?, del mundo en relación a lo que significa el siglo XX.
Sí, denme exactamente 4 minutos solo para ponerme el colirio porque ya me está ahí, no puedo casi ver. Me pongo el colirio y comenzamos, ¿ya? 5 minutos.
Gracias. A ver, entonces, como les decía, vamos solamente a mencionar puntualizaciones respecto a lo que supone ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Digamos, entrar en un análisis profundo, más que un análisis, digamos, en una exposición de mi parte, pues no le encuentro mucho sentido, ¿no? Sobre todo considerando que vivimos en un mundo donde la información está, digamos, casi a un clic y finalmente sí es importante siempre poder, digamos, hacer puntualizaciones y que se pueda aportar algo más de lo que podemos encontrar en cualquier parte, ¿ya? Bueno, la Primera Guerra Mundial, como les decía, me parece, no tengo muy claro la clase anterior, tal vez es una guerra muy sangrienta, no hay un dato específico, ¿no es cierto?, ni oficial en relación, por ejemplo, al número de muertos, ¿no es cierto?, que termina por este conflicto, por este encuentro bélico que decimos de esta Primera Guerra Mundial. El periodo de la guerra es entre 1914 y 1918. Siempre la guerra es el resultado de la configuración de una sociedad que tiene requerimientos, ¿no es cierto?, que tiene ausencias y que no solamente son esos requerimientos de ausencias, sino lo que significan las mismas, y me refiero a esta palabra que es las necesidades, ¿no? La guerra se produce en tiempos de hambre, casi siempre, en tiempos de ausencia de comida, casi siempre. La guerra finalmente es el enfrentamiento, digamos, ¿no es cierto?, que pretende quien la plantea, digamos, encontrar formas, ¿no?, para resolver estas necesidades, digámoslo así. Entonces, pues la Primera Guerra Mundial no podía ser de otra manera, y sí, un tiempo de hambre donde Austria, Rusia y Alemania finalmente enfrentan tal vez un momento de desesperación, y me refiero por el bloqueo que les significaba digamos, la postura o la política de los ingleses, ¿no? Los ingleses históricamente ellos solitos, ¿no es cierto?, se han autodenominado así como los dueños del mundo, más o menos, ¿no? Y ellos tenían un bloqueo naval, lo que significaba, ¿no es cierto?, ahondar los problemas de esta Europa, ¿no?, o de este lado de la Europa. Pensemos que ese bloqueo naval pues lleva a lo que he mencionado, ¿no? Estas condiciones de hambre, de salud, de oportunidades. Entonces tenían una pésima alimentación. Fijémonos además que el tema del clima es brutal en los seres humanos, y pues en este lugar del mundo los climas están como muy determinados de acuerdo a las estaciones. Y en tiempos de frío no tenían literal ni qué comer, ¿no? Esto produce enfermedades, entonces había como una población importante, ¿no es cierto?, que sufría de pulmonía, de gripes, de tuberculosis. Para el momento tampoco, digamos, lo habíamos aprendido muy bien, el tema y creo que hasta ahora, ¿no es cierto?, de ciertos hábitos, ¿no es cierto?, para cuidar la salud, y me refiero al tema de lavarte las manos, de bañarte, de cuidar el pelo, ¿no? Entonces, los piojos y las enfermedades, además las enfermedades venéreas, eran brutales, pero brutales. Fíjense que una de las estrategias que marca esta Primera Guerra Mundial es cómo mandan a
digamos, a la línea de guerra, a la línea de combate. Los franceses mandan a las prostitutas, ¿no es cierto?, con la intención de enfermar a los soldados opuestos, ¿no? Es decir, a esa Austria, Rusia, Alemania, y que les dio buen resultado, para decir la verdad, como estrategia, ¿no? Tanto es así que luego el ejército o los ejércitos se ven, digamos, mermados de forma importante, ¿no? Fundamentalmente los soldados alemanes. Si uno mira también, tal vez esta Primera Guerra Mundial significa un primer acercamiento a lo que supone ser el uso, esas ya son como técnicas, ¿no es cierto?, de armas, no solamente, digamos, en tanques, o en armas bélicas como tal, sino también introducir estas armas químicas, ¿no? Tal vez aquí es un primer momento, el primer acercamiento que se tuvo. El enfrentamiento, o mejor dicho, las condiciones, ¿no es cierto?, históricas que marcan la Primera Guerra Mundial, van a mostrar cómo la geopolítica va a ir ordenando o va a ir determinando el orden mundial, ¿sí?, de acuerdo a cómo van a alinearse los países enfrentados y cuáles van a ser sus acciones en este enfrentamiento. Además, y dicho sea de paso, siempre, ¿no es cierto?, la guerra ha significado, así como el dolor y lo que he mencionado, pues también ha significado desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, de esta Primera Guerra Mundial es un momento importante, digamos, para el desarrollo de ciencia, fundamentalmente aérea, ¿no? Aeronáutica, fundamentalmente aérea, por lo que digamos, por los arsenales que van mostrando, ¿no? Francia tiene una participación bastante modesta, considerando que pues, la Revolución Francesa es la primera revolución en el mundo concebida como tal, y que además ellos pregonaban estos preceptos de que hablábamos, ¿no es cierto?, cuando tratábamos a la Revolución Francesa. Sin embargo, ellos tienen, digamos, una participación discreta, ¿no?, respecto a la Primera Guerra Mundial. Además de esto que les había dicho de enviar a sus prostitutas y de tener una estrategia interesante, pues también se determina en el momento por ahí el mando o las no es la homogeneidad, pero sí la autoridad es posible respecto a lo que supone ser el sistema capitalista, ¿no? Y me refiero a Francia, ¿por qué? Porque antes también lo habíamos mencionado, ya con el emperador Bonaparte, pues se habían dado los primeros momentos de lo que hoy podemos decir el neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de los bancos, del ejercicio que van a tener los comerciantes, del mercado y lo que esto significó. El periodo de la guerra que les decía que va entre 1914 y 1918 supone interesantes puntualizaciones en relación, primero, a los movimientos, ¿no? Y me refiero a los movimientos desde el tema o desde la mirada de la geopolítica, es decir, cómo se van alineando, ¿no es cierto?, quién entra y quién sale, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque de la guerra sale Rusia y sale por la convulsión que suponía, ¿no es cierto?, en el 17, en la revolución bolchevique y, digamos, la urgencia que tenía la Rusia de salir de ahí y dedicarse a lo suyo, ¿no? Finalmente, la revolución bolchevique termina dándose al lugar. También es interesante mirar la Primera Guerra Mundial en la configuración de las trincheras, en las posiciones de las trincheras, para ir midiendo lo que antes había mencionado respecto a la geopolítica y además un sentido
muy evidente respecto a lo que supone ser la posición ofensiva dentro de un conflicto, ¿no? Porque la ofensiva termina ganando la guerra, ¿no? Los alemanes, que no le estaban pasando mal, con esta voracidad de la estrategia ofensiva, terminan perdiendo la guerra, ¿no? Y como terminan perdiendo la guerra, es posible que ahí se haya iniciado la Segunda Guerra Mundial. Digo, termina la Primera Guerra Mundial con esto que hemos, y supongo yo, ustedes también habrán hablado en algún momento de su educación, que es el Tratado de Versalles, donde se determina o se firma el reparto de los territorios y de las colonias, y Alemania debía regresar, ¿no es cierto?, lo que ellos habían considerado ya territorio ganado, no solo aquello, sino además debían dar una recompensa económica, pagar indemnizaciones, y además fueron multados, ¿no es cierto?, por digamos, por la avanzada bélica, ¿no es cierto? Y por lo que eso, decían, había significado, y la pérdida que había significado para el mundo. La salida de Rusia, como les había mencionado en el 17, pues también marca el ingreso de los Estados Unidos al conflicto, ¿no? La guerra, digamos, da un inicio con un pretexto que solamente fue un pretexto, fue el asesinato del archiduque austriaco, ¿no? Donde un militante de un movimiento, de un colectivo que era Mano Negra, termina asesinando a este archiduque, y este fue el pretexto que termina desatando la guerra, que tenía por un lado Alemania, como les decía, al Imperio Austrohúngaro, a Italia y a la Rusia, que se sale en el 14, en el 16, no, que se sale en el 17, que es la Revolución Bolchevique, y por el otro lado estaban los aliados, en donde, pues, sin lugar a dudas, estaba Inglaterra, Francia, y luego entran los Estados Unidos, ¿no? Además, finalmente, también muestra esta primera guerra, esta ambición para el momento todavía, el poder concebido en la territorialidad. Es decir, eras más poderoso en el territorio, digamos, que poseías, ¿ya? El territorio que poseías te daba el poder. Luego ya el territorio no significa el poder, ¿no es cierto?, sino más bien el desarrollo de ciencia. Denme un segundo, vean, discúlpenme, dime.
Vean, chicos, en serio me disculpo, pero de verdad esto está medio complicado y me cuesta un montón concentrarme porque suben, bajan y me piden cosas. ¿Será que nos juntamos el lunes siguiente? ¿No nos damos vuelta al mundo y volvemos a puntualizar estas guerras y hablamos de Hoffman, que es lo que me interesa, porque luego tenemos la clase Estado-Nación, ya refiriéndonos a América y Ecuador como parte de esa América. Y la siguiente haremos lo que supone ser el tema de lo ancestral, que son o que tiene que ver con el Imperio Inca, y pues, intentaremos contrastar con lo que antes había mencionado de Estado-Nación, y terminaríamos, ¿no es cierto?, para definir el tema del examen, las condiciones, les explicaré cómo lo van a trabajar, y ya nada, y cerraríamos, ¿de acuerdo? Sí me disculpo porque de verdad no me gusta, digamos, estos cortes, que significa por ahí perderme y me cuesta un montón, y a ustedes me imagino y mucho más, volver a retomarlo, ¿no es cierto? Uno sí debe tener un nivel de atención y de concentración que hoy se ha visto afectado. Así que mi disculpa por un lado, gracias a todos, les dejo un abrazo y nada, pues nos juntamos el lunes. Gracias, chicos, de verdad, lo siento, no estaba en mis planes esto. No hay Chao, problema, chao. profe. Gracias, Chao. No se gracias. preocupe.